Este es nuestro sexto episodio. Hemos tenido también como directores de fotografía, hemos tenido directores y realizadores audiovisuales, hemos tenido asistentes de dirección, producción y hoy llegó el momento de hablar de dirección de fotografía cinematográfica y comercial. Este es nuestro sexto episodio. Las personas que no pudieron, por ejemplo, ver los anteriores entrevistas, yo las estoy poniendo en un canal que nosotros creamos para que las personas en sus tiempos libres también puedan, digamos, como acceder a ese tipo de contenidos. Y en el canal de YouTube están todas, digamos, como las entrevistas que hemos hecho anteriormente. Hoy es un placer estar acá con ustedes compartiendo. Le voy saludando a todos los parceros que se van conectando, a Alex, a Vale, a María Angélica, que la tuvimos la semana pasada hablando de producción. Ahí está también el video en YouTube para que lo vayan pillando. A Michelle, un gran saludo para los de Mudra Films. En este momento vamos a tener a una persona que digamos que vamos a hablar del tema de dirección de fotografía. Para mí es un placer, pero enorme poder contar con él el día de hoy acá y poder, digamos, como compartir este espacio. Tengo muchas cosas para poder, digamos, como hablar con él. Es una persona que yo conozco y es como hace mucho tiempo y es como uno de los datos curiosos es que yo hice como mi primer proyecto con David Horacio. Entonces, desde que hice mi primer proyecto con él, yo creo que se ha formado como una relación de amistad y una relación como laboral y también como profesional. Y es una persona que yo admiro mucho, que lo respeto mucho por todo lo que, digamos, como que se empeña en su labor. Y le tengo pues como mucho cariño, le tengo mucho respeto. Es una persona muy tesa. Él es comunicador audiovisual de la Universidad de Antioquia, hizo una maestría en comunicación digital y digamos como que siempre se ha empeñado como que la imagen, digamos como el estudio de la imagen desde lo técnico, desde lo estético, desde lo narrativo y digamos que ha participado en muchos proyectos cinematográficos, muchos proyectos de videoclips, muchos proyectos documentales. O sea, ha tenido la experiencia o la oportunidad también como de poder hablar y poder, digamos, como realizar varios proyectos, que eso es lo chévere también de un director de fotografía, que digamos como que puede un día estar trabajando para un videoclip musical y al otro día estar trabajando para un documental o un proyecto, digamos, como de comercial, etc. Entonces, de hecho, de la experiencia que él tiene también como trabajar con varias productoras, entre ellas con nosotros, que es Videmia, ha trabajado con Mudra, ha trabajado con Crisálida, ha trabajado con Spectro Films, ha trabajado, digamos, como con varios proyectos. Esto también ayuda a enriquecer, ayuda también como a fortalecer esos conocimientos y digamos, esa experiencia. Tiene marcas importantes también como, digamos, con las que ha trabajado como en el campo, digamos, comercial, ha trabajado con Éxito, con Falabella, con Subway, con Sony Music, con Bancolombia, EPM, o sea, ha hecho increíbles proyectos y también de, digamos, muy grandes proyectos y también desde muy chiquitos. Él es en este momento realizador independiente o director de fotografía independiente y trabaja en la Universidad de Medellín dando clases de dirección de fotografía y en la Casa de Cine de Barcelona. Entonces yo creo que ya es mucha cháchara, ya hablé demasiado y vamos a darle la invitación al parcero para que se vaya conectando a esta transmisión en vivo. Digo, Cami, Súper ¿bien o qué? ¿Cómo me escuchas? Que tenía esto en horizontal y apenas hace como 10 segundos caí A en cuenta todos que les había ha pasado, de hecho. que eso era... Yo creo que a la mayoría le ha pasado como que se conectan y son así. Y es como, hey, Cami, ¿bien o qué? Pero la logré. Bien. ¿Cómo vas? Que... ¿Cómo te cogió esta pandemia, David? Cuéntanos. La pandemia no, fue terrible porque yo estaba en Barcelona dando clase y estaba también como nos habíamos ido como a trabajarle a un documental. Entonces todo se dañó, o sea, eran 4 o 5 semanas de clase, solo se pudo dar una semana, el documental se dañó, tocó comprar un vuelo de afán para volver a la avenida
tenía que estar completamente aislado como para no ir a afectar a nadie si uno estaba infectado, entonces no pude Claro. ni siquiera ir a mi casa, dejé la maleta en un garaje encerrada por si estaba contaminada con algo, no, nadie la tuviera cerca. Alguien me O s- prestó como una finca en las afueras, el taxi del aeropuerto me dejó en el parqueadero donde estaba mi moto y arranqué hacia afuera de la ciudad, al campo, y ya, llevo 3 Ya está meses en el mejor. campo. Hasta Entonces, mejor poder estar compartiendo un poco con la naturaleza, un poco como con aire puro y no estar en una ciudad también, que hay veces nosotros nos sentimos un poco encerrados, como 4 muros y ya, ¿no? Es una es bonito experiencia chévere. porque y hay una reflexión también como alrededor de muchas cosas, de lo que se ha hecho, de ahora qué va a pasar. Eso es también Estás interesante. trascendental, decís. Creo que a todos, creo que a todos nos ha pasado pues este tiempo que de Total. estar tan encerrados, el significado de la vida y entonces bueno, ¿cuál es el significado de la vida y cómo estar Vos estudiaste bien y primero, darle antes, cariño a los an- demás? antes de comunicaciones, estudiaste filosofía en la de AFIT. Empezaste con un pregrado de filosofía en la de AFIT, ¿no? No, yo estudié filosofía 2 semestres, pero en la de Antioquia, cuando Ah, en la tenía de 15 Antioquia. años. Mm. Lo de AFID es que cuando estaba estudiando audiovisual también hice 2 semestres como de un intercambio en AFID. O sea, es Eso algo que también fue siempre te ha llamado lo la que sucedió. atención, ¿no? ¿Qué? La La filosofía. filosofía. Digamos, cuando yo me metí a estudiar filosofía fue porque, bueno, mi papá fue fotógrafo de fotos toda su vida. Entonces, aunque a mí como que me gustaba la imagen, yo no quería hacer lo mismo que mi papá. Mm. Entonces no quería, como que también la fotografía había representado muchos problemas en la familia. Yo era un niño que trabajaba con mi papá, pues no que él me explotara ni nada así, pero pues yo trabajaba con él, era también mi gusto. Entonces, cuando terminé el colegio, eh, no sabía la verdad muy bien qué estudiar. Tenía como ganas de estudiar algo como con publicidad, pero no me alcanzaba la plata, era imposible. Incluso me gané media beca en Bolivariana y aún así era imposible. Entonces también tenía como madera para las ingenierías, pero me iba bien como con las matemáticas, pero finalmente no sabía qué hacer. Entonces en ese momento, pues cuando yo termino el colegio tenía 14 años realmente. Yo me gradué del colegio de 15, Súper yo joven. cumpleaños el 10 de diciembre y me gradué el 6 de diciembre, entonces todavía tenía 14 años. Mm. Y cuando me gradué, pues en esos días no sabía qué presentarme a la universidad, entonces como no sabía, yo dije, la gente que estudia filosofía es muy inteligente, entonces me voy a meter a estudiar filosofía a ver si así aprendo qué hacer con mi vida. A ver si así logro decidir. Entonces fui tan de buenas que después de que empecé a estudiar filosofía, cuando eso no había audiovisuales en la de Antioquia, pero al primer semestre que empecé a estudiar filosofía sacaron la carrera de audiovisuales y me volví a presentar pues a finales como del mismo año audiovisuales. Súper. Y ahí entramos todos en esa promoción. Ahí estaba Simón, estaba Santiago, estaba María Angélica. Todos éramos compañeritos, conejitos de indias de la UDA. Y que es una promoción Y que así es bastante empezó. interesante, que ha logrado también bastantes cosas, digamos, como en el campo audiovisual en Colombia. O sea, me parece que, digamos que se ha hecho cosas, se han logrado hacer cositas con esa promoción. A mí me pareció bastante interesante esa promoción, la verdad. David, ¿por qué la dirección de fotografía? Ya que le estabas huyendo un poco a la fotografía. Yo creo que con el pasar del tiempo, como que me di cuenta que finalmente eso había estado siempre como en la relación conmigo, con mi familia. Pues yo de niño, uno de mis juguetes favoritos era el trípode de mi papá. Entonces yo ponía carritos en la parte de arriba del trípode de fotografía y yo hacía como pisticas. Entonces como yo no alcanzaba, lo ponía en la cosita que uno le hace así, la manivelita, y lo subía. O ponía una bolita, por ejemplo, en la terraza de la casa, como mi papá también era marquetero, él hacía marcos de los cuadros, entonces él tenía muchas varillas y además estudiaba artes, entonces tenía mucho reblujo y muchas cosas que recogía para hacer instalaciones,
robotcitos, pues cositas Claro. así. Entonces, yo jugaba, por ejemplo, mucho con el trípode de mi papá, me encantaba. También como uno de los recuerdos más bonitos que tengo como de esa relación, por ejemplo, con la oscuridad. Si bien yo pues no he hecho grandes cosas con el cine análogo, yo a duras penas he rodado en mi vida alguna cosita por ahí en Super 8, aunque lo importante es uno comprender como la medición de la luz y este tipo de cosas, pero mi relación con el cuarto oscuro fue desde la fotografía fija, desde muy Ajá. niño. Sí, Desde muy niño, mi ahí papá María me, Angélica me tira como un recuerdo y es que mantenías también como con una cámara tomándole fotos a todas las personas que estaban ahí, digamos, participando en la vida de David Horacio. Eso fue lindo, fue muy Ujú. bonito. Entonces, desde el cuarto oscuro, mi papá me contaba historias al oscuro. Cuando él se encerraba a revelar, a sacar fotos y me contaba historias. Y en ese juego, eso tuvo que ver con toda mi niñez. Por ejemplo, de niño yo me electrocutaba con el cucarrón que uno utilizaba para calentar el agua en el cuarto oscuro. Yo Ah, sí, invitaba a sí, todos sí. mis compañeritos, tomábamos fotos o yo los invitaba y los electrocutaba en el cuarto oscuro. Eh, También, por Una forma muy ejemplo, hacía responsable de tener amigos. solarizados. Tenía una Olympus Pen. En quinto de primaria tenía una Olympus Pen de esas análogas que dividían el fotograma. Tenía dos, unas que dividían el fotograma y otra que era... No, una lo dividía como en cuatro y otra lo Ajá. dividía como en dos, la Olympus Trip y la Olympus Pen. Y yo tomaba fotos con eso en quinto de primaria. Yo tengo las fotos análogas y yo ¿Sí? mismo las revelaba. Qué nota. Llevaba a mis amiguitos al cuarto oscuro, yo por ahí de 10 años o 9 años. Entonces como que me di cuenta que, y cuando llegué a la universidad, lo que dice María Angélica es que, pues cuando yo llego a la universidad para mí es un choque muy extraño, cuando llego a audiovisual, pues cuando llego a filosofía también, porque yo era un muchacho pues que de barrio, totalmente de barrio, pero 100% de Nea. barrio humilde, Nea, NEA, pues. de Itagüí, totalmente. Yo soy Ujú. una NEA totalmente, totalmente. Y cuando yo llego a estudiar filosofía, por ejemplo, yo la ropa con la que llegué a estudiar filosofía fue una visera de Nike, pero una visera. O sea, de No las que tenía, no o sea, no tenían tenía gorrita la acá. parte de arriba, no, no, porque yo tenía el Re pelo muy bueno, re parado, bueno, re bueno. como tenía como el estadio. O sea, miedo dabas, Y esa huevón. gorra, y tenía un pantalón Dada y unos tenis blancos Dada como de una nave espacial, Y estudiando gigantesco. filosofía, o Y sea. ese era yo y me iba muy bien en filosofía. Yo sacaba la materia de Kant, la saqué en 4,8 y eso porque yo no sabía que era plagiar, por ejemplo. Entonces en un ensayo puse como 5 renglones de una cosa que había justamente escrito un profesor de la Universidad de Antioquia, entonces me acusaron que... Y por eso saqué 4,8 la materia, lo hubiera sacado en 5. Por ejemplo, Oh, Entonces me iba muy bien en filosofía, pero era una cosa muy charra porque al mismo tiempo yo venía de un barrio, yo tenía que ir a la universidad hora y media en bus para llegar a la universidad. Entonces, cuando yo llego a audiovisual, pues pasan muchas cosas. Para mí la fotografía era algo muy natural. Yo, por ejemplo, una foto, yo sabía en cuánto tiempo se revelaba, pero ni siquiera porque me hubiera tenido que aprender de memoria una cantidad de cosas, sino que yo estaba acostumbrado, esa era parte de mi vida. Entonces claro. yo tuve ciertos encuentros, por ejemplo, con Elena Correa, que era la profesora de ese momento de audiovisual, porque en ese momento ella decía, no, pero es que la fotografía digital no es fotografía, eso no es fotografía. Gabriel Vieira sí estaba mucho mejor con él, solo que esa materia no fue directamente como con Gabriel, sino que era como con Gabriel y Elena. Entonces, para el momento que yo entro a la universidad, yo ya cuando me gradué del colegio, que yo hice los carnets de mi colegio, el carnet de mi colegio yo lo hice y yo trabajaba también en los alumbrados de Medellín, yo tomaba fotos análogas y las primeras fotos digitales las revelaba en mi casa con mi papá, las copiábamos en papel metalizado análogo y y yo salía a venderlas en la calle, yo salía a venderlas en un rollo de papel celofán, como un papel así de plástico, las metíamos todas ahí y yo salía a gritar fotos de los alumbrados, postales de los alumbrados, y yo las vendía. Y de niño eso fue muy difícil porque pues yo era muy niño, tenía 13 o 14 o 15 o 16, como por esos años, todos los diciembres ese era el programa.
y yo me encontraba a la gente del colegio, de la universidad, entonces llegaba como la chica bonita, así con un manto nea del Vendiendo barrio, fotos en los yo no alumbrados. vendiendo fotos, gritando fotos, y pasaban ellos con una cerveza en su diciembre, todos parchados, y uno hasta las 2 Claro, de la mañana vendiendo fotos en los alumbrados todos los días. Me disfracé de Mickey para tomarme fotos de Polaroid con los re niños en los buena. Eso alumbrados. deberías tener por ahí O una sea, foto del todo, disfrazado de Mickey. incluso por ahí había alguien que estaba escribiendo como un corto acerca de eso, pues como Sí, de esa experiencia. Sí, qué eso, chévere. pues eso es, porque digamos que cuando uno lo ve en retrospectiva, sí es bonito, es como bonito, y yo creo Claro, que es con son el paso de la vida experiencias. que uno va, con el paso de la vida uno va vinculando como todas esas cosas que han pasado y que finalmente uno se da cuenta cuáles son las cosas que hacen parte de su vida. Entonces, eso pasó por épocas, hubo épocas, luego en audiovisual entonces tuve ese conflicto como con mis profesores de fotografía, porque yo había hecho mucho análogo y yo estaba ya había aprendido Photoshop, estaba Ujú. experimentando, tenía una camarita de 3 megapíxeles pequeñita, aparte de que tenía las análogas, y esa camarita yo para comprarla había trabajado vendiendo bonais y paletas Qué en berraco. la en la unidad deportiva de Envigado. Y así me compré mi primera cámara con la que hice los carnets del colegio. Eso fue así, porque las otras cámaras eran de mi papá y a mí nunca me ha gustado como Sí, eh, usar. usurpar, a mí me gusta tratar de tener las cosas que uno pueda conseguir, y a veces eso hasta me ha traído problemas en la vida, porque tampoco me permite a veces acoger con amor las cosas que los demás me quieren entregar. Y eso es Claro, algo que con el tiempo pues también he ido tratando claro, uno de sabe, solucionar. Entonces uno cuando tiene entro que a la ser universidad, consciente que la ayuda también es algo que uno se gana. cuando entro a la universidad tengo un conflicto con los profes, porque yo les dije, mire, es que yo conozco esta técnica, yo he hecho, yo hacía hasta fotografía Kirlian en mi casa. Tenía Mm. una cámara de fotografía Kirlian y yo hacía fotos con mi papá, porque mi papá estudió artes plásticas, entonces a él le encantaba experimentar. Teníamos una cámara de fotografía Kirlian y le tomábamos fotos a las plantas, a los dedos, cuando uno estaba enfermo, cómo variaba, por ejemplo, la Wow. energía de uno con la fotografía Kirlian. Era muy bonito. Entonces yo le decía a ellos, yo les hago el álbum que necesitan, que el barrido, que el congelado, que el yo no sé qué, yo te lo hago, pero déjame hacer las cosas que yo quiero hacer con lo análogo. Pero era muy, al mismo tiempo eso era una actitud muy ególatra, al mismo tiempo, sin uno darse cuenta. Pero sin uno darse cuenta, ahí también faltaba la humildad de uno poder entender de que el aprendizaje autodidacta no es lo mismo que el aprendizaje en una academia, donde te están también Claro. enseñando unos Ajá. conceptos y unas cosas. Entonces, claro, uno también muy joven y muy acostumbrado como a que eso era lo que uno hacía en la vida, y a que pues, quién iba a venir a enseñárselo a uno algo que era tan obvio para uno. Entonces, ahí yo también defiendo a los profes, porque a Ujú. veces uno como alumno y joven peca de eso. Y eso pasa en todo, o sea, eso pasa en todo, eso pasa cuando uno está en producción, puede pasar. Entonces esto es también la lidia, por ejemplo, dirigir. Si bien uno no es el director, uno está en un departamento de dirección. Y eso también tiene que ver con, no solo con la parte profesional de hacer el asunto, sino con la parte emotiva de vos tener, saber cuándo te estás excediendo, saber cuándo hay que ser noble, cuándo hay que bajar también la velocidad. Claro, Entonces, total. después cuando empiezo a estudiar audiovisual, me vuelvo fotógrafo del gobernador. Resulta que terminé trabajando haciendo videos para la gobernación de Antioquia. En ese momento Aníbal Gaviria era el gobernador también, y yo terminé haciéndole fotos, muchas fotos a él en la Secretaría de Recursos Humanos, y andaba Ya con él todavía te a tomarle vestías nea. fotos, y ya todavía, pero ya era como no tan nea, era como más casual, por decirlo así. Pero igual, Nea, seguí nea siendo una nea casual. siempre. Y aquí estoy con mi pelo largo, Ah, la no, misma, todos, o todos, nea. sea, no, no termina de cambiar. Pero en todo caso, me volví fotógrafo de esa secretaría, y ahí hice mis primeros videos. Venía una camarita de mini DV
Me compré una mini DV y hacía muchos registros de cuánta cosa. También, bueno, mi primer videoclip lo hice en noveno. Hice un videoclip como, o sea, yo editaba, yo aprendí a Ajá. editar en el VHS. Mi papá tenía 2 VHS y yo editaba con eso. Y Ajá. editaba, mi papá además cuando estudió artes trabajó en la Facultad de Medicina, tenía su propio centro de producción de la Universidad de Antioquia. Y me llevaba allá y me enseñaba a editar, que era AudioDub, por ejemplo. Entonces AudioDub era para uno poner imagen y el sonido a por otro lado. Y era a punta de VHS, pero yo estaba muy chiquito. Entonces, cuando entro a la gobernación con mi papá, trabajamos juntos y trabajamos haciendo videos. Me acuerdo que mi primer render fue horrible, esa maricada se demoró una semana. Pues es una experiencia aterradora porque era tan lento, era un video de 1 hora y era tan lento que a mí me tocaba pegarle cintas al monitor. A los 2 días empezamos a pegarle cintas para saber si A esa ver vaina si sí estaba se avanzando. movía. Y es que, y ahora uno El se evento queja era un porque no, viernes. que 20 minutos hay que esperar Pues, mucho. eso es como ese meme del osito ese parce así que sale Ajá. todo fuerte y sale el otro osito por allá con sus gafitas. Total. Entonces, Uno ahora que se queja mucho, pero el evento era un antes, viernes. render. El evento era un viernes. Yo terminé mi edición juicioso como el domingo anterior o una cosa así para mostrarlo el lunes, para que me lo aprobaran y no sé qué cosa. O sea, En a todo correr caso, ahí. eso empezó a renderear. No, ya eso estaba listo. Solo era como, ya habían hecho correcciones y solo era entregar. Yo había llevado como una versión en baja de la vuelta. Y entonces, el evento era el viernes. Y entonces, fue puta, lunes, martes yo voy a la universidad, llamo a mi papá y ¿cómo va el render, hijo? Eso no avanza nada, eso está ahí quieto. Entonces, como mi papá todavía era marquetero, ya no era marquetero, pero le habían quedado unas cosas, tenía esa cintilla que era como dorada, delgadita, que se usaba en los 90 para ponerlo en los cuadros. Y le empezó a poner de esa cintica delgadita a la pantalla para saber si esa la vaina barra estaba avanzando. Para saber si esa vaina estaba avanzando. En todo caso, martes, miércoles, y eso avanzaba un poquitico de nada. Jueves, no. nosotros ya, parce, yo para hacer ese trabajo, o sea, nosotros habíamos comprado cámara nueva para hacer ese trabajo, habíais que comprar un computador de edición, habíais que comprar un computador de edición para esa mierda. Y en todo caso, viernes no había salido. Viernes 1 de la tarde no había salido. Uf. Viernes 4 de la tarde, el evento era a las 5 de la tarde. Entonces dijimos, esto no va a salir. ¿Quién sabe qué evento será? Vamos a ver. Es que cuando eso yo tenía 15 o 16, ya hace mucho tiempo. Hace más de 15 años, 12, 14 años. Entonces, fuimos. Mi casa quedaba ya cerca, ya nos habíamos pasado de Itagüí, ya vivíamos cerca al estadio, entonces era muy cerca al Palacio de Exposiciones. Vamos llegando allá, como faltando 15 para las 5 o 20, puta, 2.500 sillas, todo el pabellón de toda la cosa. Un toda evento la pequeñito llena. así, tipo. El punto, un evento enorme, parce, unas pantallas enormes. Cuando es el videoin era una cosa que eso uno no lo veía y eran unas pantallas enormes, unas cosas. Y va llegando la comunicadora así y dice, ¿cómo así que no hay video? Si no hay video, ustedes, o sea, primero se quedan sin trabajo, no les pagamos y ustedes tienen que pagar todas estas pantallas, todas estas cosas, porque ese video se va a poner los primeros 10 minutos y después se queda rodando toda la noche. Salimos mi papá y yo para la casa y eso era una cámara que todavía grababa cassettes. Y como eran unos registros, teníamos como una especie de BTR. Y yo le dije a mi papá, pongamos a eso las 2 cámaras, llevemos los cassettes y conectamos esos cassettes como a los videobeam y yo hago una mezcla con eso, que yo conozco el material. Y eso a los 16 pues años. Pues puta, es que Warrior, la cosa es de Warrior. Y entonces llegamos a la casa, cassettes, parce, ya todo, listo, vámonos. Cuando llego yo, ya íbamos a salir. Cuando suena el computador, es que ¡pup, pup! Y sale el DVD, jodas. huevón.
y eso no hubo forma de mirarlo, ni de corregirlo, o sea, ni de verlo, ni saber Ni si de estaba nada, bien o sea, o no. verlo O sea, allá en vivo. yo salí de ese video y ¡tara! Yo llegué allá, parce, con ese video y era todo lleno de gente y estaba diciendo la muchacha. Y entonces hicimos un video de los Juegos por la Vida, que es como un torneo que hacen en la gobernación y muchos deportes. Y entonces, y el video de los Juegos por la Vida, tan. Ahí sí, estaban en ese instante. Y yo llegué, había un DVD, huevón, de donde se conectaba todas esas pantallas, todos estaban en Solo un solo DVD. lanzarse así tipo... Y yo... y arrancó esa vaina, weón. Ese, por ejemplo, fue mi primer render. Mi primer render, así que yo recuerdo sufrido, maluco. Ya han habido otras experiencias, pues como que incluso a mí me parece que pues es bonito hablar de estas cosas porque uno no le queda tiempo, o sea, uno no se puede poner a gastar mucha clase. Por ejemplo, cuando uno da clase, gastarse demasiado tiempo en estas cosas. Claro. Pero aquí sí lo podemos conversar y eso es bonito. Por ejemplo, después hubo otro render que era de un documental que hice con un amigo y el man tenía un computador que ese computador, el render no salió malo, yo no sé cómo fue la cosa. En todo caso, la única manera de poder ver el video, pero eso era más, ya ahí yo ya era más, un poquito más pro, entonces ya no me pasaban esas cosas, sino que yo le estaba ayudando a mi amigo. Y a él le pasó, pues porque uno trata ya de que no le pasen esas cosas, de tener mucha más preproducción, muchas más precauciones más, para que no vayan a suceder cosas así. En todo caso, pasó que ese día había tanto taco en la ciudad que este man, que era además de un estado físico brutal, yo estaba en el Colombo. Ojo, yo en el Colombo entretenía con la gente, yo ponía como detrás de cámaras cosas, yo le ayudaba ahí y la gente ya en el auditorio, ya todo el mundo allá. Y este man, después de que se fue en carro para tratar de traer la torre y poner desde el Premiere la vuelta a andar en vivo, la única opción que encontró fue irse en bicicleta. Y se fue en bicicleta con un morral con la torre atrás, desde Belén, con el computador, a llegarle a una torre, ¿sí? Entonces, no, pues yo no sé, yo creo que, y eso sería bueno como, o cambiar en un momento la temática o algo así, pero experiencias de rodaje, hay cosas muy bonitas, muy bonitas, total. Y desde lo que uno hace, tanto de encartes como de cosas con las personas, por ejemplo, con los indígenas, hay cosas súper bonitas que suceden, con las personas también, o sea, de todo tipo, rodar para mí es de las cosas más maravillosas y más bonitas que hay, porque te permite conocer a las personas, estar en unos contextos donde muchas veces para las personas es especial que vos estés ahí, entonces vos eso es lo bonito, bonito, de darles eso es lo bonito del audiovisual, como una buena experiencia. Y uno aprende mucho de las personas, del que está en su fábrica trabajando, del que está con un problema social, ni el berraco que lo están desplazando para tal parte, pero también de un empresario que está tratando de vender su marca. O sea, como que para mí todo eso son como que el audiovisual permite explorar la naturaleza humana, de alguna manera, total. Como ser testigo de todo eso. Y cuando se está haciendo cine, pues entonces es la apuesta por intentar crear una realidad. Porque a veces son realidades, digamos, desde el cine que ya están sucediendo, pero el cine lo que hace es recogerlas, articularlas. Entonces un director se acuerda de un personaje que vio tal día, pero una locación de esta otra, y esta otra situación, ¿cómo sería? Y empieza a cruzar, incluso en el cine que sea más realista. Ahora, si ya es cine más como ficcional, entonces empiezan a pasar otra cantidad de cosas que son, además de, digamos, ese cruce de experiencias que suceden dentro de un guión y dentro de la mente de un director, la creación desde cero de un universo. Entonces, porque digamos que de eso se trata la cinematografía. Y creo que ahí es donde uno distingue un buen director. Cuando el director es capaz, y no es que uno rete al director, para nada. No, esa no es la intención. Pero sí es muy importante que los directores estén conscientes, y sobre todo los directores nuevos, o los muchachos que están queriendo ser directores, directores, no de fotos, directores que tienen que estar en la capacidad de poder pensar en un universo
y comunicarse con su equipo de una manera amable y que su equipo jale para donde él va y que de verdad él tenga la capacidad, él o ella tenga la capacidad de poder decir esto sí es según el universo que yo estoy pensando o esto no es, porque nada más difícil cuando uno está en dirección de foto, o supongo que lo mismo sucederá en arte, es que en todo, asimismo con las personas que trabajan, por ejemplo, dentro de un departamento, es súper importante que, que cada director sepa la cosa para dónde va, porque si empieza a haber Claro. duda, cualquier momento que empiece a haber duda, el equipo todos nos empezamos ahí mismo a desarticular. Y ahí es donde empiezan a pasar fenómenos que uno tampoco quiere que pasen. Por ejemplo, a veces ciertas cuestiones o los directores que están empezando o tienen todavía muchas dudas y le empiezan a preguntar, por ejemplo, a uno y uno por dentro a veces quiere contestar cosas, pero por dentro también hay cosas que uno dice, yo no debería de decirte nada al respecto de tal cosa o tal vez una opinión, pero no deberías de hacer algo que yo, porque entonces de pronto estás desarticulando lo que vos estás queriendo pensar Claro, y lo que total. vos estás queriendo realizar. Y desde esa medida el director de foto tiene que estar consciente que si bien la fotografía es supremamente importante y para mí es vital, la fotografía es solo un elemento más finalmente y que a la larga pues la creación audiovisual que se está haciendo es del director o de la directora en el sentido artístico, incluso totalmente. A mí me ha pasado y me ha llegado un par de veces en toda mi vida, pero ha pasado. Por ejemplo, una vez con Santiago en un corto, a él no le gustó la luz de una escena y él dijo, yo lo quiero así, yo quiero hacer esto otro. Yo le dije, de una. O sea, hay un momento donde también vos tenés que saber que vos haces un trabajo de preproducción, que vos intentás estar con un director, que vos lo acompañas, que estás, pero que llega un momento donde esa decisión y esas cosas siempre debes de respetar a la larga al director. Porque si no, Y pues, Benz, pues David, cambia de claro, profesión y hacete vos tu película. define así en un momentico qué es un director de fotografía y cuáles son sus funciones, sus roles, cuál es como la real oficio de ser director de fotografía. Cuando yo he dado clases, he tratado de siempre poner esa pregunta primero, como de empezar a poner esa pregunta primero. Y bueno, y hay una serie de cosas ahí que hay que hablar, pero hace poco que estaba viendo unas transmisiones ahora de la cuarentena que están de moda, como estas transmisiones, estaba viendo una transmisión de un director de foto grande que ha hecho... que ha hecho incluso películas de Hollywood, pero también ha hecho películas independientes, pues es enorme. Entonces él decía que uno podía hacer, tú puedes, por ejemplo, dirigir actores para muchos, o sea, en sí la dirección de actores es un arte y tú puedes dirigir actores para un performance, los puedes dirigir para una película, los puedes dirigir en vivo, en una obra de teatro de estas que son interactivas con el público, vos puedes dirigir, por ejemplo, actores, vos puedes hacer dibujo, vos puedes hacer arquitectura, pintura, escultura, danza, Todas las artes que poesía. implican. Todas las artes existen e implican la creación, se juntan en la creación cinematográfica. La creación cinematográfica tiene una característica y es que como que escoge de cuáles va a hacer uso o de cuáles no y hasta qué punto. Entonces, por ejemplo, digamos en un documental, puede que tú no dirijas actores, pero no diriges actores exactamente, pero pensaste la historia y la manera en la que se está relacionando, por ejemplo, estoy hablando de la dirección, en que se está relacionando las historias de la gente, o los lugares donde los vas a grabar, o las acciones que vas a elegir o no dentro de un montaje. Puede que vos en un argumental decidas construir, por ejemplo, la locación y en otras no vas a construir hacerlo, o maquillar a las personas o no hacerlo. Todas esas artes son, digamos, hasta cierto punto, pues porque las locaciones también puedes ir y aprovechar una arquitectura que ya está dada, no necesariamente la tienes que construir. Eso no quiere decir que no estés usando la arquitectura, porque la arquitectura ya está ahí como tal, en el edificio, ya está ahí, digamos,
o que la actuación, si estás usando actores naturales, entonces la actuación está ya en el interior muy profundo de esas personas que tú encontraste la manera en que fueran los protagonistas de tu película. Entonces, pero por ejemplo, lo normal es que en documental no vas a tener tanto dirección de actores, en ficción pues vas a tener mucho más de esto y toda la construcción específica de lo que va a suceder, pero lo que este man decía era, finalmente lo que hace del cine, o sea, que le da el carácter particular de cine, es el lenguaje de la cámara, el lenguaje de los planos, porque todas las otras artes las puedes hacer solas o en combinatoria de otra cosa, y también las puedes ejecutar, aparte. Pero para que eso se llame cine, tiene que haber una secuencia de imágenes que generalmente son creadas con una cámara o un lenguaje cinematográfico. También hay animación, donde la cámara existe como concepto y existe también como en términos de planos, de lenguaje, de esto. Entonces, y el montaje, por ejemplo, que es una parte absolutamente vital de la creación cinematográfica, evidentemente en el montaje vos eliges en qué orden, qué poner, qué no poner, pero también tú editas desde que grabas, porque es que si tú no le das a un montajista, por ejemplo, una libertad estética para montar, él tampoco puede montarte la película de 100 maneras. O sea, si tú en una escena haces un solo plano, no le dejaste nada con qué trabajar. Entonces, a un montajista. De pronto puedes coger el orden, de las escenas, la puede acelerar, le puede cortar frames, pero de entrada ya lo vas a estar condicionando mucho. Entonces, para mí el fotógrafo, y por algo el cine se llama cinematografía, ¿cierto? Entonces, el cine se llama cinematografía y el director de foto, bueno, en español no usamos, aquí en Colombia no usamos mucho esa palabra, cinefotógrafo, que es como, así se usa mucho en México, se usa, aquí no la usamos mucho, en Argentina usamos más director de fotografía, aquí usamos director de fotografía, usamos cinematógrafo cuando también se hace la cámara, pero el cinematógrafo también lo entendemos como el director, ¿cierto? El director general, no el director de foto. Entonces, el director de foto para mí es esa persona que está en la capacidad de escuchar mucho al director, de tener una muy buena comunicación con él. Si uno va a estar en una película, si uno va a estar en un corto, dese realmente el tiempo con el director. Y un director, cuando generalmente se va a dar un tiempo también con su fotógrafo o su fotógrafa, dese la oportunidad de entender qué es lo que esa persona tiene adentro de la cabeza, qué es lo que esa persona está pensando. Más allá de que usted tiene que conocer unas cámaras y unas luces y saber manejar un equipo de trabajo, todo eso es muy importante. Pero la parte aquí clave es usted poder entender un poco ese director, cómo se está imaginando eso, y empezar a ver referentes, a compartir experiencias, a compartir cosas que ves, que las puedes ver en la vida natural. Aquí, mira, yo tengo un sol, mira, está iluminado. Entonces es uno estar todo el tiempo en un asunto de creación, y luego de que comprendes ese asunto con el director, pues hacerle una serie de propuestas que tienen que ver con lo estético, intentar acercarte a esa persona con unas propuestas que puedes hacer y dar esas ideas. De pronto esas ideas van a hacer virar un poco de pronto algunas cosas que el director tenga, o de pronto no. Y eso ya depende también del director. Claro. Y depende también, o sea, y es el respeto. Del proyecto porque es también. como que a veces tú dices, mira este concepto que tan bacano, y el director dice, wow, está bueno, vámonos por ahí. Pero a veces también hay directores que necesitan un fotógrafo es para que ejecuten lo que ellos tienen claro en su cabeza. O sea, hay directores que son supremamente precisos y que saben exactamente qué quieren y cómo. Y vos lo que tenés que hacer es entender muy bien ese director para dónde es que va y darle tranquilidad. O sea, que no tenga que estar estresado por vos, que vos no seas un problema más en la vida, que no seas una persona más a la que tiene que convencer, una persona más a la que tiene que, no sé, justificarle una cantidad de cosas, y más bien ser una persona que está apoyando la visión que él tiene. Total. Y para eso hay un momento, y esa es la preproducción, por ejemplo. Porque en la preproducción
se define hasta qué punto es esa línea. Hasta qué punto es esa línea, por ejemplo, de libertad o no frente a la creación, hasta qué punto vas por una línea ya marcada, hasta qué punto en ciertas cosas te permite el director entrar. Entonces hay directores que te permiten, por ejemplo, tener una libertad muy grande de planos, otros directores, otros directores no, otros directores simplemente, incluso desde que escriben el guión, tienen muy concreto y saben en su mente cómo se imaginan cada plano. Y vos lo que tenés que hacer es abrazar eso, entender eso conceptualmente, para que cuando eso se vincule con lo técnico y se convierta en algo real, sea coherente con eso que esa persona está pensando. Claro. Entonces, ¿qué es un director de foto? Es ese intérprete que va a coger un concepto, lo va a sensibilizar en su corazón y luego lo va a interpretar con una serie de asuntos técnicos y con una serie de compañeros también que tienen su equipo de trabajo, y va a intentar plasmar eso que está en el papel, convertirlo en una imagen. Eso. Súper. Vamos a agradecerle a las personas que están conectadas, que están ahí siguiendo la transmisión en vivo. Hoy estamos con David Horacio, director de fotografía, hablando un poco de dirección de fotografía. Saludamos a Brigitte Pinzón, que siempre está ahí conectada, a Santi León, a Aristizal Makeup, ahí hay varias personas que te mandan saludos, que se ríen con tu historia. Por ahí dicen que ternura de historia, dice Brigitte. Me imagino que era de las historias de cuando estábamos pequeñitos. Santiago te manda a decir que si le vendes un Bonais. Son amigos muy queridos y obviamente también como que hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos y demás. David, ¿cómo yo a Santiago particularmente le tengo una gratitud muy grande, porque Santiago pues, por ejemplo, es muy difícil cuando vos estás, y yo todavía en algún sentido me siento empezando, si bien yo ahora justamente estaba editando mi primer reel de ficción, en todos estos años, porque nunca había editado un reel. Que parte de los stills que hay acá son parte de ese reel de ficción, ¿no? Sí. Acá está el mío, de hecho. Y uno se ponía a ver, bueno, ya se han hecho muchas cosas. Ajá. Sí, hay que hablar de cada uno. Y uno dice, sí, se han hecho muchas cosas y todo, pero la confianza que pone un director en vos es mucha. Porque es que un director se está jugando muchas cosas, hermano. O sea, un director o una directora se está jugando su tiempo, se está jugando un presupuesto que consiguió, que lleva un montón de años escribiendo, viendo cosas, pensando una cosa que está ahí para conseguir un productor que le ayude a conseguir la plata. Claro, total. Pero más allá de todo eso, se está jugando su ser. O sea, se está jugando su experiencia de creación, se está jugando una cosa muy tesa. Y un director de foto es alguien que te puede dañar la historia, o te la puede mejorar, o te puede al menos cumplir. ¿Sí? Entonces, yo por eso le tengo una gratitud muy grande a los directores, porque yo sé que ellos también creen en uno y depositan una confianza muy grande ahí. Total. David, y hablando de ese pues como afrontar esos proyectos y demás, ¿cómo David Horacio se une o se vincula a un nuevo proyecto, por ejemplo, cinematográfico, sea documental, sea... No tanto, digamos, como la parte comercial, que ahorita de pronto hablamos un poco de eso, sino más como algo más de cine? ¿Cómo afrontas primero el proyecto? ¿Lees un guión o te cuentan la idea? ¿Cómo es eso? ¿Y cómo es esos primeros, digamos, como inicios para vincularse a full en un proyecto que, digamos, que haces parte importante de la parte de generar todo el proyecto como tal? Pues digamos que, bueno, incluso en lo comercial también sucede. Hay compañías y personas con las que uno también decide como, finalmente no es como no puedo. O sea, tú también hay veces rechazas proyectos, ¿no? Sucede, claro. Sucede. Y sucede en ficción, y sucede en documental, y sucede en comercial. Puede que lo rechaces o que simplemente no promuevas X relación. Entonces, como que muere. También sucede.
¿Cuál es el proceso? No, generalmente, a ver, pues hay un conglomerado como de personas o como un pequeño grupo como con el que siempre estamos en contacto y sabiendo un poco en qué estamos. Yo, por ejemplo, no soy una persona que haya pertenecido de una manera totalmente directa a ningún colectivo. Por ejemplo, los Ujú. colectivos que hay en la ciudad, que Monociclo, Sí. Rara, o no sé, Auras Mudra, o muchos colectivos que hay, pero de una u otra forma, digamos en el caso mío, pues si bien estoy entre comillas solo, de alguna manera también todos son como amigos o cercanos y en algunos proyectos hemos trabajado casi que pues con muchos de los Ujú. que, digamos, de la ciudad, por ejemplo, hablando de Medellín. Entonces, ¿qué empieza a suceder normalmente? No, te das cuenta que alguien está haciendo un proyecto y yo creo que en mi caso, yo no he sido una persona mucho de buscar, como que yo conozco las personas, pero a mí me da pena, a mí como que me da pena buscar o incluso como te digo, es la primera vez que yo hago un reel. Yo tengo un reel de documental, pero por ejemplo de ficción, y el de documental lo hice hace poco, hace como un año o año y medio, tampoco hace mucho. Y, y siempre ha sido algo que las personas de pronto ven algo en vos, o sea, o vieron tu trabajo, o alguien les habló de tu trabajo, o te conocieron como persona, les da Ajá. curiosidad. Entonces, conversás una vez, los llevas al estudio, o se ven en una parte, pues se ven en un lugar, conversan. Uno también mira a los directores, también hay directores con los que uno dice como, "Ah, no sé, O sea, no, la parte no, personal es no, súper no". importante, no tanto el proyecto de pronto, sino como Por esa ejemplo, parte humana. para mí un proyecto de ficción es que si yo voy a hacer con vos un proyecto de ficción es porque voy a ir hasta las últimas consecuencias con vos y no me voy a bajar, no me voy a Ujú. bajar del tren, no te voy a dejar tirado en la mitad, o sea, por más que podamos hasta llegar a tener un conflicto en un momento determinado de rodaje, por ejemplo, yo ¿Qué puede siempre voy a pasar? estar Claro. con vos, nunca te voy a acompañar, a abandonar y voy a estar ahí hasta que ese proyecto llegue a feliz término. Si me toca a mí mismo hacer la colorización, si a mí mismo me Ujú. toca hacer, yo no sé, la post, lo que haya que hacer desde la imagen, yo voy a estar ahí, Claro. como un soldado que nunca vas a dejar de confiar en él. Pues Entonces, entonces por eso para es mí tan ese nivel importante ese filtro es humano y ese muy filtro. importante, Ajá. porque es que yo voy a dedicarte también un montón de tiempo de mi vida. O sea, no es solo que el director, claro, te está entregando un montón, pero si vos lo asumís con compromiso y con seriedad, vos también. Claro. Y te vas a trasnochar haciendo una te vas a tratar a cobrar todos los favores que tengas que cobrar muchas veces para poder tener X equipo o X persona en una producción. Vas a, a defender a ese director en el rodaje porque digamos que vos de alguna manera conceptualmente tenés una sintonía con ese director y en el rodaje tenés que estar también en una posición de apoyo al director. Entonces, es un asunto también de que uno ve que hay unas cosas de esa persona que te gustan y que dice, Ajá. sí, voy con vos y reconozco un líder, se reconoce una historia, se reconocen unas aptitudes de la persona, se reconoce todo para uno decir, sí, te entrego también mi vida, que es mi tiempo de trabajo, porque es que el tiempo es la vida. Qué Entonces, nota. cuando yo te digo a vos, yo me voy a poner a trabajar con vos 1, 2, 3, 4 meses. Voy a ponerme a trabajar con vos desde ayudarte a escribir a veces Ujú. justificaciones de los proyectos o sentarme a hacer un guión técnico, a buscar locaciones, irnos en la moto, no sé, a donde sea, a buscar a ver a dónde nos queda mejor y invitarte a mi casa, abrirte la puerta de mi vida. Eso, por ejemplo, en un proyecto de ficción, que no sucede tanto en los comerciales porque en Ajá. los comerciales Pues, finalmente es un asunto mucho más, es una transacción, finalmente es una claro. transacción donde vos tenés que responder. Y no quiere decir que en la ficción no pueda haber dinero, ni puedan haber relaciones comerciales, ni que vos no tengas unos jefes y los tengas que reconocer y que vos no tengas unos entregables y no tengas unas responsabilidades, porque las tenés. Además, por ejemplo, la relación con el productor es diferente. Al productor hay Ujú. que responderle
Y si vos estás haciendo ficción, pero estás haciendo por ejemplo, una gran película para una compañía X que no conoces o para un productor, un director que no conoces, también tienes que estar en la capacidad de hacerlo profesionalmente sin vincular otros aspectos que tengan que ver con lo personal. Porque también eso sucede. O sea, no siempre hacer ficción significa voy a trabajar con mis amiguitos y mis parceros. No siempre. Eso es como algo que nosotros tenemos en nuestra pequeña forma muy amiga y muy cercana de construir las cosas. Pero también sucede que no. También sucede que simplemente te llama una compañía X y dice, tengo este corto o tengo esta historia para rodar y necesitamos un foto y vimos algo de lo que vos hiciste y nos gustó. Claro. El rodaje es tal día. Y vos hablas 3 veces con el director y vas y rodás. Entonces, como que eso, ahí es donde se empieza a mediar esa línea entre qué es personal, qué es comercial, hasta qué punto, cómo son las relaciones que tienes que tejer en un rodaje, porque igualmente un rodaje también fluctúa. Hay rodajes con un estilo más, digamos, libre, hay rodajes donde vos como fotógrafo, por ejemplo, estás más en un asunto de responder por un plan y eso tiene otras connotaciones y otras responsabilidades que son serias, que no es como simplemente, ay, estoy con los amigos haciendo cine, no, es donde vos estás gastándote un montón de plata, cada minuto de rodaje vale un montón de plata, entonces también tenés que responderle a un asistente de dirección, le tenés que responder a un productor y al director también, para Claro. que cumpla con su visión de la película, pero desde el margen del respeto de todo eso que significa. Desde la relación de amistad hasta la relación comercial, Profesional. hasta la relación con las personas que trabajan, con vos. Y todos esos hilos es los que hay que apretar o no, o los que hay que tomar cierta línea, dependiendo cada proyecto. Claro. Básicamente Y las personas que están ahí. Teníamos muchas preguntas, yo creo que me excedí porque apenas voy como en la tercera pregunta, hermano, y hemos hablado unas cosas muy interesantes que nos has aportado. Ya está que nos corta. Si las personas quieren, podemos hablar otro rato. Si la gente quiere, podemos hablar otro rato. Ahí dejen ahí abajito en los bacano. comentarios si les interesa. Nosotros podríamos cortar esta transmisión y volverla a empezar ahorita en un momentico. Porque es verdad que, digamos, como que tengo una lista de preguntas así súper, digamos, interesantes por conocer, desde la relación con la dirección de fotografía y la postproducción, desde la relación con la dirección de fotografía con las casas de rentals, podríamos hablar desde, por ejemplo, para mejorar los resultados finales del proyecto, desde dirección de fotografía que se recomienda para poder, digamos, mejorar esos resultados finales, ¿cierto? O sea, podríamos hablar de muchas cositas. Por ahí creo que mandaron como una tonelada de corazones y todos están diciendo que de una. Entonces, vamos a hacer el corte de esta transmisión. Listo. Y en un momentico volvemos a empezar la siguiente transmisión. Entonces, parceros, ahí los vuelvo a esperar.